¿Alguna vez te has sentido diferente, como si no encajaras del todo? Hoy hablaremos de alguien que convirtió esa diferencia en su mayor fortaleza. Temple Grandin no solo rompió barreras, sino que nos enseñó que ser único es un regalo. En este episodio de la Divina Comedia exploraremos su vida, sus desafíos y cómo su perspectiva del mundo puede inspirarnos a todos. Comencemos. Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, buenas, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo está la audiencia? Retomamos nuevamente con personajes inspiradores esta Divina Comedia. ¿Qué te parece la idea? Me parece genial. Hoy nos tocó Temple Grandin. ¿Y qué podemos aprender de la infancia de ella y sobre cómo el entorno influye en el desarrollo personal? Bueno, vamos a empezar un poquito a contar los que fueron esos primeros años de vida. Ella nació en Boston en el año 1947. Y a los 2 años, su mamá, Eustacia Cutler, notó que había algo diferente en esta niña. Temple no hablaba, no hacía contacto visual y parecía vivir en un mundo apartado, en un mundo propio, ¿no? En esa época, el diagnóstico de autismo era prácticamente una condena y los médicos recomendaron a su mamá que la internara y básicamente le dijeron que nunca iba a poder aprender ni comunicarse, como diciendo, bueno, con esta hija la internás, la dejas ahí y manejar. Podemos decir que Estacia desafió las expectativas de su tiempo y apoyó activamente a su hija. Sí, definitivamente ella no aceptó ese destino para su hija. Entonces lo que hizo fue ponerse manos a la obra y contrató terapeutas especializados, la inscribió en una escuela para niños normales y creó una rutina estricta para Temple, donde cada día tenía actividades diferentes que le ayudaban a desarrollar habilidades sociales y comunicativas, porque en definitiva es de lo primero que llama la atención, ¿no? Es que no se puede comunicar con los demás, que no puede funcionar socialmente. Realmente esta era una madre incansable, ¿no? Hay una anécdota increíble de cuando Temple era pequeña, odiaba los besos y los abrazos. Obviamente que para los autistas, las personas dentro del espectro autista, esto es como una sobrecarga sensorial, es como que es demasiado, incluso proximidad con el otro. Pero Eustacia, en lugar de obligarla, le enseña a mostrar afecto de otras maneras, como por ejemplo con las manos o con pequeños gestos. Realmente la madre era brillante. Otro ejemplo, de cuando era niña, los sonidos de la aspiradora le parecían insoportables a Temple. Pero la verdad es que su madre se daba cuenta que la única forma de que esta niña pudiese incorporarse a la realidad como lo hacemos todos, era exponerla gradualmente a las situaciones que la incomodaban. Entonces lo que hace es empezar a exponerla gradualmente al ruido del aspirador. De esa forma la ayudaba a soportar eso de manera gradual, por supuesto, no violenta, y a su vez adaptarse, porque la sociedad está llena de un montón de ruidos que nos asustan. Y la verdad que hay algo increíble en esta mujer, porque en vez de ir viendo a su hija como algo que tiene que descartar, ella empieza a encontrar posibilidades de ayudarla a formar parte de la realidad. Eh, yo siempre hay una película que lleva el nombre se llama Temple Grandin, que de alguna manera retrata lo que hace esta mujer, que a mí me parece de una brillantez imponente. Porque de hecho, ver a su hija como simplemente diferente y no incapaz,
hace que la pueda introducir en la realidad en la que todos estamos, en la que todos más o menos funcionamos. Y lo que verdaderamente es importante es que hay muchísima dignidad en esa forma de ver, porque es mucho más fácil sentir lástima por otro que en realidad verlo como poderoso y abrirle las puertas de las posibilidades que esa persona puede encontrar, ¿no? Entonces, bueno, otra de las cosas que está sumamente interesante, que también lo muestra la película, es que cuando va al médico y le va el diagnóstico, que el médico se lo da a la madre, en ese momento el padre de la niña no estaba, el médico le pregunta por el esposo, pero se lo pregunta de una manera como diciendo: el diagnóstico que tengo para darle, usted no lo va a entender porque usted es mujer. O sea, que queda como claramente establecido que la trata de incapacitada, y ella le responde diciéndole que le puede dar perfectamente el diagnóstico, porque en definitiva es ella la que está ahí y va a tomar cartas en el asunto, ¿no? Una mujer poderosa. Acá se puede ver que el apoyo incondicional de la mamá marcó la diferencia en el desarrollo de Temple, ¿no? Especialmente en un tiempo con tan poca comprensión del autismo. Y a todo esto, en esta historia, ¿qué hizo el papá? Bueno, el padre Richard McCurdy Grandin era un agente de bienes raíces y banquero, pero nunca estuvo de acuerdo con el diagnóstico y las decisiones que tomó Eustace, para apoyar a su hija, ¿no? Entonces la relación entre ellos fue tensa y sus padres se divorciaron cuando la niña era pequeña. Imagino que a lo largo de su vida Temple enfrentó toda clase de prejuicios y barreras. ¿Cómo fue su escuela, su periodo en la escuela? Mira, obviamente que en la escuela fue objeto de burlas. Los niños la llamaban rara porque obviamente no entendían su forma de ser. Pero había algo en Temple que amaba y eran los animales. Pasaba horas en granjas observando cómo se comportaban, algo que después sería clave en su carrera. Y, y bueno, yo creo que una de las cosas también que hace a Temple Grandin lo que es hoy en día es esos ejercicios sociales que ella aborda desde la infancia a través del hecho de que la madre la envíe a escuelas para niños, para cualquier niño, a las escuelas que van todos los niños, ¿no? Eh, Cada minuto, cada segundo y cada situación social para ella era realmente un desafío. Para ella, sus profesores, etcétera. Entonces, creo que eso templó su carácter de manera increíble. Destaca la empatía, el relacionamiento, el vínculo que generaba con los animales, ¿no? ¿Cómo transformó ese interés en algo más grande? Bueno, lo que pasa es que ella se siente extremadamente identificada con los animales. En su adolescencia, por ejemplo, uno de los veranos los pasa en el rancho de su tía. Allí observa, es que esto también está muy bien en la película que recomiendo que la vea, ella observa cómo las vacas se van calmando cuando estaban contenidas en un dispositivo de sujeción. Ella, que obviamente sentía muchísima ansiedad con todo lo cotidiano, ¿no? Tenemos que recordar los ruidos, los contactos sociales, el contacto físico. Lo que hace es, a través de esta observación, diseña una versión propia, la famosa que llama, y es la famosa máquina de los abrazos. Este invento no solo le ayudó, sino que le abrió la puerta para entender cómo el diseño puede mejorar la vida de los animales. ¿Qué era esta máquina exactamente? Era un dispositivo que aplicaba una presión suave pero constante, como un abrazo controlado. Siempre lo usaba cuando sentía ansiedad o estrés y descubrió que la aplicación de esta presión suave la calmaba muchísimo. Este invento fue su salvavidas durante años y es un ejemplo de cómo entendió sus necesidades y gracias a esto encontró soluciones únicas. Y realmente es interesante la forma en que funciona esa máquina porque todos podríamos construir una bastante fácil, pero muy potente para su situación.
Y ella pasó de construir máquinas en casa a rediseñar una industria entera, ¿no? ¿Cómo fue esa transición? Después de estudiar psicología, Temple decidió especializarse en ciencia animal. Allí fue que aplicó la habilidad para pensar en imágenes, pasar de pensar en imágenes a problemas prácticos. Tenemos que recordar que su mente funciona diferente, ¿no? En esa época, el manejo del ganado en granjas, mataderos era brutal, causando sufrimiento innecesario a los animales. Entonces, una de las cosas que ella decía es, bueno, ya que los vamos a matar, por lo menos hagámoslo con dignidad. Entonces lo que hace es diseñar corrales curvos que imitan los movimientos naturales del ganado, eliminan un poco el estrés y van mejorando la eficiencia del trabajo, porque las correderas donde van pasando los animales no se trancan porque no sienten miedo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a veces cuando se trancaba un animal, se trancaban todos los que venían después y eso generaba tremendo alborotos, la cosa no fluía, etcétera. Entonces, ya lo que hace es diseñar esos corrales y bueno, con esta filosofía de ya que vamos a matar, por lo menos que lleguen menos estresados a esa situación, ¿no? Esa industria al día de hoy es dominada por hombres, ¿no? ¿Cómo pudo lidiar una mujer del espectro autista en una industria de machos? Tremendo. Nada fácil, de hecho. En las primeras visitas a los mataderos, los trabajadores la ridiculizaban. No solo era una persona diferente, sino que además era mujer. Entonces, por ejemplo, pintaban caricaturas ofensivas en las paredes, cuestionaban su presencia. Pero bueno, como te comentaba hoy, como les comentaba hoy a todos los que nos están escuchando, la escuela, el proceso educativo de Temple, por haber ido a escuelas de personas que forman parte del mundo, personas que no tienen las capacidades diferentes como ella, hizo que ella se templara en eso de recibir burlas, de que le tomen el pelo, de ser diferente, bla, bla, bla. Y realmente en estos contextos lo termina demostrando, porque ella nunca se detuvo a pesar de todas estas cosas que le pasaban. En definitiva, lo que hacía ella era responder con datos, con diseños y con resultados. Entonces, una vez, después de rediseñar completamente un sistema de manejo en una planta, el gerente admitió que su trabajo era brillante. Temple dejó de que su trabajo hablara por sí mismo y no se distrajo en todo eso que todos nosotros no deberíamos distraernos. Cada vez que estamos en una situación en la que alguien nos mira, nos hace o lo que sea, ¿no? Entonces, como decir, Temple nos muestra lo que es el foco. Voy a lo que voy, no me distraigo. Si alguien me dice que soy diferente, que soy esto, se burla, me pinta paredes, porque a ese nivel, ¿no? A ese nivel de discriminación, ¿no? Le pintaban paredes porque era mujer y porque era rara, y nunca se distrajo con eso. Una mente brillante, por donde la miremos. Su historia ha inspirado libros, documentales, películas. ¿Por qué crees, Ale, que su mensaje nos resuena tan profundamente en tantas personas? Y porque en realidad ella nos está mostrando que nuestras vulnerabilidades pueden convertirse en fortalezas si aprendemos a comprenderlas y trabajamos con ellas. Entonces, Temple estudió psicología y luego ciencia animal, usando esta manera única de ver el mundo, rediseñando corrales para el manejo del ganado, haciendo que los animales se sintieran más tranquilos y menos estresados. Y hoy, en la fecha que estamos, más del 50% de los mataderos de Estados Unidos usan sus diseños. O sea que, ¿qué es lo que nos está mostrando? Bueno, si somos diferentes, podemos convertir eso en una fortaleza. Y yo creo que una de las cosas que más nos enseña es el foco. Si vamos para allá, que nada nos distrae. Es impresionante eso. ¿Cómo logró ganarse un lugar en una industria tan competitiva como la de Estados Unidos? Y bueno, en definitiva, por lo que venimos diciendo, porque no dejó de ninguna manera que las críticas la detengan.
Entonces, como mujer y como persona dentro del espectro autista, enfrentó muchísimas barreras, porque no estamos hablando de ser mujer ahora, estamos hablando de ser mujer hace muchísimos años, donde esto era bastante más dramático, ¿no? Pero siempre se centró en su trabajo y dejó que sus resultados hablen por sí mismos. Temple dice que piensa en imágenes como si su mente proyectara una película constante. Entonces, esta forma de procesar la información le permite ver patrones y detalles que otras personas no ven. Y gracias a esto pudo diseñar sistemas que minimizan el estrés de los animales. El neuropsiquiatra Oliver Sacks, en su libro, con el título Un antropólogo en Marte, destaca cómo Temple siente que pertenece más al mundo animal que al mundo humano. Por eso ella se siente realmente afín con el sentido de los animales. Y también explica Oliver Sacks cómo esa percepción le permitió revolucionar el bienestar animal. Sus palabras, ver el mundo como un mapa mental, son una invitación para que nosotros también miremos más allá de lo convencional. A mí en lo personal me pasó que cuando vi la película entendí, si hay algo que me transmitió esa película, que la vi varias veces porque es una película bellísima, pero una de las cosas que a mí me ayudó a entender es la forma en que sienten los animales. Y en mi caso, que vivo con caballos, eh, una de las cosas que necesitamos entender es que los animales con ojos oponibles, como los caballos, como las vacas, que son animales vegetarianos, no como los leones y los gatos, los leopardos, bueno, todos los felinos, que al igual que nosotros no tienen ojos oponibles, todos estos animales de ojos oponibles son animales de una extrema sensibilidad. Por eso, si un caballo se asusta, por ejemplo, puede salir corriendo. Lo mismo pasa con los conejos. Si uno piensa en un conejo, la sensibilidad de un conejo es igual a la sensibilidad de un caballo. Lo que cambia es el tamaño. Lo mismo pasa con una vaca, ¿no? Uno cuando ve un conejito ve un animal frágil, pero no lo pensamos así cuando vemos una vaca o un caballo. Y esta película deja eso muy claro, en esa sensibilidad, y es una película que no solamente ayuda a comprender a los animales, sino que ayuda a comprender el sentir y la vulnerabilidad de las personas dentro del espectro. Entonces es una verdadera invitación a que podamos entender que en el mundo no todos piensan ni sienten como lo hacemos nosotros, que no, los que no estamos dentro del espectro. Y hoy, ¿cuál es la situación actual de... Temple trabaja, es profesora de ciencia animal en la Universidad Estatal de Colorado y ella continúa trabajando en mejorar obviamente el bienestar animal y promoviendo la concienciación sobre el autismo. Además, es autora de libros y oradora internacional, inspirando a personas de todo el mundo a través de su historia y de sus logros, ¿no? Temple Grandin ha escrito varios libros que han sido traducidos al español, en el cual combina sus experiencias personales con el profundo conocimiento del comportamiento animal y obviamente del autismo. Les comento algunos de los títulos. Uno se llama Pensar en imágenes. En este libro ella explora su forma de pensar en imágenes y cuenta cómo influye en su vida y su trabajo, ofreciendo una visión profunda de su mente y las experiencias con el autismo. Otro de sus libros es El cerebro autista, que está coescrito con Richard Panek. Y este libro analiza las particularidades del cerebro autista, combinando investigaciones científicas con experiencias personales de grande. Otro de los libros es El lenguaje de los animales. Acá se ofrece una interpretación enriquecedora desde el autismo sobre cómo los animales perciben y se comunican con el mundo, proporcionando valiosas perspectivas para mejorar su bienestar. Y otro de sus libros se llama La manera en que yo lo veo. Y en este libro
aborda los problemas reales del autismo, ofreciendo consejos prácticos y reflexiones basadas en su propia vida y experiencia profesional. El otro que tengo, que también está en español, es Interpretar a los animales. Acá habla con la voz clara de una mujer que emergió del otro lado del autismo, portando consigo un mensaje profundo sobre la relación entre humanos y animales. Claramente la vida de Temple a nivel profesional ha sido muy próspera y muy brillante y entre paréntesis, y como ya lo mencionamos, de esto hizo la gran diferencia la actitud de su madre. A veces las formas, tener la persona adecuada cerca para hacer la diferencia es realmente un valor increíble, ¿no? Ahí vemos que la conexión entre la neurodiversidad y la innovación fue clave en su historia. ¿Qué nos enseña esto sobre valorar diferentes formas de pensar? Temple nos enseña que nuestras diferencias no son obstáculos, sino herramientas, ¿verdad? Entonces, su autismo, que muchos consideraban una desventaja, le permite pensar de manera única y transformar el bienestar animal. Tanto que si nos vamos a la historia, en su infancia, la idea era que la internara y se olvidara de ella, ¿no? También aprendemos sobre la importancia del apoyo familiar. Sin la valentía y la determinación de su madre, esta historia habría sido muy diferente. Y finalmente la resiliencia. Temple enfrentó burlas, prejuicios, rechazos, pero nunca dejó de trabajar en sus objetivos. Una mujer, al igual que su madre, con foco a donde tenía que ir. Así que realmente Temple Grande es una persona eh, inspiradora. Sigo recomendando, no quiero aburrir, pero realmente les recomiendo ver la película. Tal cual, Ale. Siempre nos enseña que ser diferente no significa ser menos, sino tener una perspectiva única para cambiar el mundo. Convirtamos nuestras vulnerabilidades en fortalezas y aprendamos a ver el mundo con ojos de innovación y esperanza. En eso estamos. Tal Ale, cual, en eso Solita. estamos. En eso estamos. Si Temple estuviera ahora aquí, estoy segura de que nos diría: tu forma de ser es única por una razón. Usa tus fortalezas para hacer del mundo un lugar mejor. Recuerda, ser diferente no significa ser menos. Y con esto nos despedimos, esperando que esta historia inspire a cada oyente a abrazar sus diferencias y a transformar sus desafíos en oportunidades. Hasta la próxima, querido Dantesco. Un abrazo para cada uno. Abrazo, gente. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.